Efesios capítulo 6. Ay, qué bendición es adorar a Dios, el que nos salvó. Qué bendición es tener la certeza que cuando nos vamos de este mundo, estaremos con Él para siempre. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Es la muerte que dice separación. Nuestra alma se separa de este cuerpo y ausente del cuerpo, presente con el Señor. Qué bendición. Pues vamos a orar. Primero vamos a leer el texto de Efesios 6. Voy a leer de 10 a 18. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Vestidos en toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis pagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplicas por todos los santos. Eso es la palabra de Dios. Oramos. Padre, gracias te damos por este día que nos reunimos para adorarte. Tu palabra dice, Señor, que tú eres espíritu. Es necesario que te adoramos en espíritu y en verdad, reflejando la verdad, conociendo la verdad. Que te adoramos, Señor. Ayúdanos a ser esos adoradores verdaderos que así te adoran. Y que podamos, Padre, estar aquí delante de ti, Señor, como tus hijos, aprendiendo de ti, de todo lo que tú deseas que nosotros aprendamos hoy en día. Pedimos que tu Espíritu nos guía, Señor, nos enseña, nos ilumina este texto que vamos a considerar hoy. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues en este progreso hemos estado en mover por esta sección de las Escrituras, acerca de esta guerra espiritual, hemos estado mirando a los mandatos en estos textos. Los mandatos, ¿por qué? Porque son los mandatos en este texto que mueve la acción. Nos mueve de punto a punto, que lo que hemos estado viendo acerca de esta guerra espiritual y acerca de lo que es la armadura que Dios nos ha dado. Pablo comienza la sección aquí con dos exhortaciones. En versículo 10 dice, fortaleceos, es una exhortación, fortaleceos como en el Señor y el poder de su fuerza. Y el segundo exhortación en versículo 11 es, vestidos de toda la armadura de Dios. Así aquí tenemos dos exhortaciones y el propósito de ser fortalecidos, como hemos visto, el propósito de ser fortalecidos y el propósito de ser vestidos de toda la armadura de Dios es para que podamos, como dice en versículo 11, estar firmes contra las tentaciones. O como dice en versículo 13, para resistir a todas las tentaciones, siendo tentaciones de placer o tentaciones de dolor, como hemos visto.
es para evitar estar pecando. Eso es lo que es. Evitar estar pecando. Dios se preocupa ante todo de nuestra santidad. Piensa eso, hermanos. Lo más que Dios se preocupa acerca de nosotros es por nuestra santidad, nuestra pureza, del progreso de nuestra santificación. El progreso de nuestra santificación. Estamos en un proceso de santificación en esta tierra por medio de la palabra, por medio de las pruebas, por medio de todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y el objeto de Dios en todo esto, todo lo que es esta guerra espiritual, lo que hemos estado estudiando, es conformarnos a la imagen de su Hijo. Su deseo es que llegamos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice en Efesios capítulo 4. Y Él ha proveído todos los recursos necesarios para que podamos estar firmes y resistir contra los esfuerzos del diablo y sus demonios que vienen en oposición de todo esto. Vienen en oposición a nuestra santificación y el deseo de nosotros a vivir una vida santa. Lo único que el diablo tiene que hacer es a lograr que pecamos. Él quiere que nosotros pecamos. Él quiere que hacernos que dejemos de creer a Dios por un momento. Dejemos de creer por un momento. Y eso frena nuestro progreso en esta santificación. Eso es lo que el diablo quiere hacer con todos los ataques que vienen. Eso es exactamente lo que está tratando de hacer. Oponerse a todos los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Y puedo decirlo individualmente. Lo que el diablo quiere hacer es oponer, estorbar o parar tu progreso en la santificación en esta vida cristiana que Dios te ha dado por medio de la salvación en Cristo Jesús. Y todos esos recursos que Dios ha proveído para nuestra santificación, a conformarnos a Cristo, están aquí, en versículo 14 a 17, como piezas de armadura de un soldado lo nombra. Aquí en versículos 14 a 17 es la sección importante en cuanto a esta guerra espiritual, en cuanto a nuestra santificación, en cuanto a lo que vamos a aprender acerca de la guerra espiritual. Y aquí hay dos exhortaciones en esta sección. Uno está en versículo 14. 14 es estar firmes. Dice estar pues firmes, pero es estar firmes. Es el primera exhortación en esto que habla de la armadura de Dios. Estar firmes. El otro está en versículo 17. En versículo 17 dice tomar, o como nosotros vimos, recibir. Estar firme en versículo 14. De ahí nos vestimos en ciertas piezas de armadura que nos da y nos permite hacerlo. Versículo 17, tomar o recibir. Recibimos el yelmo y lo ponemos y tomamos la espada en nuestra mano y estamos listos, ¿ok? Estamos ahora equipados y totalmente protegidos del enemigo y listos para enfrentar cualquier enemigo. Pero yo les digo casi totalmente listos. Y yo digo casi porque lo que sigue inmediatamente de lo que habla acerca de la armadura que Él nos ha dado y el don del yelmo de salvación y la palabra de Dios, inmediatamente a esta lista de armadura que vamos a necesitar, que es esencial en esta guerra espiritual, para estar firme y resistir contra el ejército del diablo, inmediatamente aquí, como dice en versículo 18,
orando, orando. En todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica de los santos. Orando. 4 veces en versículo 18, Pablo usa la palabra oración. 2 veces usa la palabra prosuke. Prosuke es una palabra amplia que habla de todo tipo de oración. Puede abarcar todo tipo de oración. Hay oraciones por los enemigos, que Dios los destruye. Hay oraciones por los a nuestro lado, que Dios los cuida. Todo tipo de oración hay aquí en este prosuke. Una palabra amplia. So, 2 veces usa prosuke, 2 veces usa la palabra dieses. Dieses es una palabra que más específico, que habla de suplicación, de ruego o petición hacia Dios. So, 4 veces en este versículo 18 usa la palabra oración. So, así en el versículo 18 dice que debemos estar orando, que puede ser acción de gracia, puede incluir súplicas, podemos estar orando contra nuestro enemigo, imprecatory prayers, como se dice, o orando por los santos, diferentes oraciones. Pero dice que debemos estar orando todo el tiempo, en el Espíritu. Debemos estar velando en nuestra oración, perseverando en oración, orando por todos los santos. Wow. Y eso es algo de pensar. Y eso es algo que realmente debemos a pensar bien en tiempos como estamos viviendo hoy en día. Orando por todos los santos. Si piensan, aquí simplemente en San Diego County hay muchos púlpitos que no exponen la palabra de Dios. Sin fiel interpretación de las Escrituras. Y hay santos que están en esas iglesias que no están siendo alimentados. Hay que orar por ellos. Púlpitos que aún están hostil a lo que es el cristianismo bíblico, enseñando algo más ligero, más aceptable al mundo. Esas iglesias que son muy liberales. Muchas denominaciones o iglesias están doblando a la cultura y aceptando cosas que están explícitamente contra la palabra de Dios. Muchos hoy en día dicen que los que predican las verdades de la Biblia son racistas. Es racismo lo que hay en la palabra de Dios. Es hate speech. Luego tenemos los ateos que están tratando de callarnos. Y luego tenemos en otras partes del mundo, los santos están sufriendo, aún los están matando hoy en día. Nosotros no vemos todo eso, porque todos los días matan cristianos. Matan cristianos, los musulmanes, Hamas, ISIS, Al-Qaeda. Pero todas estas organizaciones, todos estos huestes espirituales de maldad, son títeres. Son títeres bajo el príncipe de la potestad del aire. Él está enviando principales, potestades y gobernadores de tinieblas. El diablo los está enviando para causar este relajo. Pero como Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 4, 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12, él dice, amados, él está hablando a la iglesia perseguido, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Está diciendo Pedro, no te sorprendes de todo lo que está pasando, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo que está diciendo es, ya saben que están en una guerra espiritual, ya saben que vamos contra el corriente de este mundo. No nos sorprende. O lo que Jesús dice en Juan 16:33, dice, estas cosas os he hablado para en mí tengáis paz, que en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción.
Pero Jesús dice confiar. Cree. Yo he vencido el mundo. Wow. Y Pablo dice en Romanos capítulo 8, 36, él dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Eso es la vida de un cristiano en este mundo que es hostil a las cosas de Dios. Así mirando la persecución de la iglesia en otras partes del mundo, nuestros corazones deberían sentirse movidos a orar por nuestros hermanos. Como dice aquí en Efesios 6, 18, por todos los santos. Todos los santos. Ahora, aquí versículo 18 dice que deberemos estar aquí orando en todo tiempo, toda oración, súplica en el Espíritu, velando en ello, toda perseverancia, súplica por todos los santos. Orando aquí, esa palabra no es un imperativo, no es un mandato, es que sea un participio, que nos explica cómo se lleva a cabo un verbo. Eso es un participo. Este participo es en el tenso presente, que dice que es algo que hacemos todo el tiempo. Es un hábito, orando. Este es un aspecto continuo de la vida, nuestra vida cristiana. Es un participo, orando. Okay. Les estoy diciendo esto porque tiene que ver con el texto, tiene que ver con cómo entender lo que Pablo está diciendo aquí. Algo interesante que Pablo aquí deja es que él deja la metáfora que estaba usando en versículo 14 a 17 del soldado y de su equipo, de las armaduras. Y ahora está hablando de oración. Hay un cambio de versículo 17 a versículo 18, sin duda. También él ha dado a cada pieza de armadura con la virtud o el don que corresponde. Él ha dado una pieza de armadura, pero no asigna una pieza de armadura a la oración. Y cuando estamos viendo como armas 7 piezas, incluyendo la oración, pero él no asigna una pieza de... ¿Qué será si Pablo toma una pieza de la armadura del soldado y lo aplica a la oración? No dice explícitamente por qué es que Pablo no conecta una pieza a la oración. Así nosotros no debemos especular. ¿Qué será? No dice. Pero lo que sí debemos considerar es cómo se relaciona el deber de la oración con toda esta armadura. Porque está conectado. Pero ¿cómo? Pues si miramos al versículo, lo que es, porque sí se relaciona la oración con la armadura. Pero el problema es que hay muchos puntos de vista en cómo, en cuestión de la gramática. Eso dice que es una pregunta interpretiva. ¿Okay? Si miramos al versículo 14, ahí está el mandato estar firme o estar pues firmes. Luego sigue con una lista de participios que nos dice cómo vamos a estar firmes. ¿Cómo? Ceñidos de la verdad, vestido de coraza, calzados los pies, tomando el escudo. Ceñidos, vestidos, calzados y tomando. Todo eso son participios que nos muestran cómo es que nosotros vamos a estar firmes. Y ahora en versículo 17, este es otro mandato, tomar. O como vimos recibir, el yelmo y la espada. Luego, orando sigue. Orando es el participio.
orando. So, eso nos dice la manera en que nosotros tomamos el yelmo de la salvación y la espada, que es la palabra de Dios. Eso es orando. Orando. Y si ves ahí, así es conectado aún en lo español. Es un participo y dice orando en todo tiempo. Tomar el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando. Ok. Lo tomamos en oración. La gramática nos dice que tenemos el yelmo y la espada como al dirigirnos a la batalla. Gramáticamente así está escrito. Ok. Gramática. El problema es para muchos comentaristas, dicen que eso no va suficiente atrás. Este participio de orando, orando. Que se debe conectar ese participio al verbo que introduce en la sección en versículo 14, que dice estar firmes. Estar firmes, que oración no solamente debe estar haciendo tomando el yelmo y la espada, pero mientras que estamos tomando cada pieza de la armadura y ejerciendo el escudo de la fe. Porque dice orando en todo. Orando en todo. Interesante. So, gramáticamente este participio, y el problema es eso, que en la gramática el participio es subordinado al verbo más cercano. El verbo más cercano es tomar el yelmo, tomar. So, ese participio orando es relacionado con tomar. So, esos son los dos puntos de vista. Que ese participio debe ser solamente desde tomar yelmo y la espada. Y otros dicen no, tiene que ir hasta versículo 14. Orando desde ahí. ¿Ok? Lo más correcto es lo que es tomar versículo 17. Lo más gramáticamente. Pero yo tengo otro punto de vista. Yo creo que hace más sentido porque por el hecho que el contexto dice orando en todo tiempo. Para mí eso prevalece sobre cualquier conexión con un verbo. Porque dice explícitamente orando, aunque es un participo, dice orando en todo tiempo. En todo tiempo, no solamente cuando tomas el yelmo y la espada, todo el tiempo. Eso me dice que puedes alcanzar hasta versículo 10. Versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Ahora, ¿cómo puedes tomar la fuerza del Señor en todo lo que haces si no estás en oración? Es lo que estaba pensando. Pero por el hecho que hay un cambio en contexto, Pablo hablando de la metáfora de la armadura, y lo que dice aquí, oración va más allá de la guerra espiritual. Porque él no da a la oración pieza de armadura. So, él no está hablando solamente en el contexto de lo que es la armadura. Para mí, él está hablando más allá que la guerra espiritual. La oración no solamente es otra pieza de armadura. Claro, oración se usa en medio de la batalla, sin duda. Pero es que un deber que tomamos, como dice, en todo tiempo. Oración en todo tiempo. En todo tiempo. Y esa es la lucha gramática aquí. Pero para mí, no solamente va a versículo 17. Para mí no solamente va a versículo 14. Para mí aún ni va solamente a versículo 10.
Pero orando en todo tiempo para mí te lleva hasta capítulo 4, cuando comienza a hablar de la vida práctica del creyente. Cuando Pablo comienza a hablar, él está diciendo orar en todo tiempo. En 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego, andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, orando. 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros en oración. Versículo 3, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en oración o orando. Vamos a capítulo 5, ser imitadores pues de Dios como hijos amados en oración, orando. Versículo 2, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, orando. Capítulo 15, versículo 15, perdón, de capítulo 5. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios en oración. Wow, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, en oración estamos haciendo eso. 18, no os embriagáis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo en oración. Capítulo 6, hijos, obedecer a vuestros padres, porque eso es justo, en oración. Wow. 2 y 3, honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, en oración, claro. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina, amonestación del Señor, con mucha oración. Wow. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, todo en oración. Versículo 10. Fortaleceos en el Señor y poder de su fuerza, como en oración. Oración abarca, hermanos, toda la vida cristiana. Toda la vida cristiana. Necesitamos recurrir al poder de Dios en toda circunstancia, en toda situación de nuestra vida. Oración. Como vimos, la espada, que es la palabra de Dios, es la forma en que debemos responder a toda acusación, calumnia, ataque, tentación y todo lo demás, como lo vimos cuando estudiamos la vez pasada. Pero todo en oración. Y dice, y súplica en el Espíritu. Porque la espada es la espada del Espíritu, como hemos visto. Nosotros en nuestra oración somos sumisos al Espíritu. Eso es tremendo en la manera que Pablo lo inserta aquí. Y claro, en la gramática dice que es un participle de lo que es versículo 17, gramáticamente correctamente mirándolo. Pero en todo tiempo yo creo que lo lleva más allá. Especialmente cuando dice en súplica al Espíritu. En el Espíritu. La oración es un deber vital en la vida cristiana. Absolutamente indispensable. Por eso puedes estar poniendo toda esta armadura, pero si no estás orando, hermanos, hay un problema. Porque esta oración ha sido la práctica de todos los santos por todo el tiempo desde el principio. En nuestra defensa la oración es una arma. La arma, yo creo, más esencial que nosotros tenemos. Aunque Pablo abandona la metáfora aquí, yo creo es la arma más esencial que tenemos, es la oración. Y es interesante que todo el mundo reconoce lo mucho que nos falta a respeto de la oración y la disciplina de orar. Todos.
Si le pregunto, ¿están orando lo suficiente? ¿Qué va a decir? Oh, yeah, yo sí. Orar sin cesar, ¿no? Todo predicador sabe que si él quiere predicar un mensaje que da convicción a la congregación, va a predicar un mensaje de oración, de orar o de evangelizar. Porque esas son las dos cosas que es fácil a sentir mal por no orar o evangelizar como uno debe. ¿Y por qué es eso? Es la problema o la pregunta. ¿Por qué? Sabiendo que oración es esencial, sabiendo el valor que hay en la oración, ¿por qué es tan difícil, hermanos, orar? ¿Por qué es tan difícil orar? ¿Por qué es que nos ocupamos en tantas otras cosas y no apartamos tiempo para orar? Primeramente yo digo porque no es una prioridad. Y les digo, hermanos, porque es la problema es falta de madurez espiritual. Y falta de madurez espiritual es falta de fe. Hay de poco fe. Es falta de fe. Porque uno puede leer la Biblia, uno puede atender los servicios, servir a otros, participar en los eventos de la iglesia, hacer todas cosas sin orar. Es fácil a participar y ser muy ocupados en la iglesia sin orar. Pero para orar, uno tiene que tener fe. El escudo de la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 comienza diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios sin fe. Porque es necesario que el que acerca a Dios, el que acerca a Él, en cualquier tipo de comunicación, crea que le hay. Lo que eso quiere decir es, el que se acerca a Él crea que Él es. No Él existe, que Él es. Y que es el galardonador de los que le buscan. Le buscan. Me hallas, me encuentras. El escritor aquí de Hebreos está diciendo que es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe. So, cuando hablamos de la oración, todos quieren entender cómo les va a ayudar o cómo funciona antes de orar. Antes de creer y obedecer, yo digo, no sé exactamente cómo orar o no sé exactamente cómo funciona. Por eso no lo hago, no, eso no agrada a Dios. Dios desea que tú primeramente crees y obedeces. Crees y obedeces. Dios desea que hagas eso, creer y obedecer en oración primero, porque eso muestra que confías en Él. Luego vas a crecer y ver cómo funciona. Y eso es como se dice catch-22. Porque es cierto que requiere madurez espiritual para ser una persona que ora como debe. Y por estar orando como uno debe, produce madurez en nosotros. Ahora, ¿cómo es pues que llegamos a esta madurez? Es fácil. Obedecer. Obedecer. Oras. Aunque no entiendes cómo funciona,
o cómo te ayuda a ti, a la iglesia, en tu vida espiritual, lo haces porque Dios lo manda. Y vimos a Cristo orando. En Juan 17 podemos ver en voz alta Cristo orando. Cristo orando. Wow. Lo haces porque Dios lo manda. Comienzas ahí. Simplemente cree que Dios es digno de confianza y comienza ahí. Vas a creer que Él te escucha, como dice en 1 Juan 5. Y si Él te escucha, tú ya sabes que está hecho lo que estás pidiendo en el Espíritu. Dios manda que creemos en todas las virtudes que habla aquí en Efesios 6. Que nosotros crecemos en cada uno de estas virtudes. Es lo que Dios quiere. Que crecemos en todo lo que Él nos ha explicado del versículo 14 al versículo 18, incluyendo la oración. Que nosotros crecemos en todo eso. Y la virtud fundamental, principal, hermanos, es la fe. Es la fe. Ejercitando la fe como en oración. No es fácil. Por esa razón, Jesús, cuando enseñaba que deben estar constantes en oración, en Lucas 18, Él hace una pregunta. Él hace una pregunta en el versículo 8 de Lucas 18. Y es cuando Él regresa, Él hace esta pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Y lo que está diciendo es: ¿hallará ustedes orando cuando yo regreso? ¿Te hallará orando? Pues si tú nunca oras, ¿cómo te va a hallar orando? Te hallará ejercitando tu fe en oración. Nosotros entendemos la necesidad de orar, entendemos que el Señor lo manda. Y hermanos, hay que obedecer en esta oración como un buen soldado. Buen soldado. ¿Y cómo es esta oración del soldado? Aquí dice 6 cosas de la oración en un versículo. Versículo 18. Orando ¿qué? En todo tiempo. En todo tiempo. Orar sin cesar, dice en Tesalonicenses. Orar sin cesar. Y luego dice orando con toda oración. Todo tipo de oración. Estamos orando por la que está enferma, el que se va a casar, por el que está siendo perseguido, por el que está persiguiendo, por el enemigo, por esto y lo. Todo tipo de oración. No me digas que no hay cosas que orar. Hay inexhaustible las cosas que tenemos por qué orar. Orar todo el tiempo, orar todo tipo de oración. Luego dice orando en el Espíritu. Dice orando y súplica es orando, como dice, en el Espíritu. Sumiso al Espíritu de Dios. Y cuando no sabes cómo orar, ¿qué dice en Romanos 8? El Espíritu te ayuda en tu oración. Orando con vigilancia. Aquí dice, velando en ello, velando en oración. Velando, vigilancia. Levantas en la noche, no te puedes dormir, pues Dios quiere que estás orando. Orando con vigilancia, velando. Y luego vigilando en ello, dice, velando en ello con toda perseverancia, orando con perseverancia. Y luego al fin dice,
orando por todos los santos, por todos los santos. 6 cosas. Orando en todo tiempo, orando en todo tipo de oración, orando en el Espíritu, orando con vigilancia, orando con perseverancia, por todos los santos. ¡Wow! Se me hace increíble todo esto. So Pablo dice aquí, estar firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, eso es la voluntad de Dios para nosotros en la vida cristiana, en esta guerra espiritual en que estamos peleando. Todas las armas que necesitamos aquí están, y el Señor desea que nosotros crecemos en ellos día tras día tras día, por la espada que es su palabra. Oremos. Padre, ay Señor, qué bendición es poder acercarnos a ti en oración, con súplicas, ruegos, Señor, acciones de gracia. En toda manera, Señor, tú nos has dado la habilidad, Señor, nos has dado la autoridad de acercarnos a tu trono por los méritos de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por enviar a tu Hijo a morir en la cruz para reconciliar el hombre pecador con un Dios santo. Ayúdanos, Señor, como el siervo busca por las aguas, a buscar a ti, Señor, en todo lo que es nuestra oración. Gracias te damos, Señor, por tu amor y también por el tiempo que tenemos, Señor, tuvimos aquí, en la manera que tú nos has proveído y todo lo que vas a hacer en el futuro en la iglesia que tú estás edificando, porque es tu iglesia. Y, Señor, ayúdanos a amarla, como estaba hablando el hermano Tiquio, amar a los que son engendrados por ti. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.